Nos han enseñado que dominar las emociones es fundamental para el crecimiento personal, pero en realidad, a veces es difícil controlar las circunstancias externas que surgen en la vida de forma espontánea. Pocas personas han logrado desarrollar la capacidad de manejar las emociones de forma efectiva, y una de ellas es el emperador Marco Aurelio, quien no solo gobernó Roma de forma magistral, sino que también supo aplicar los principios estoicos para dominar sus emociones y alcanzar la paz interior con gran maestría. Hoy descubrirás 5 lecciones del estoicismo para controlar mejor las emociones y tener mayor serenidad y fortaleza interior. La última lección es la más poderosa, y no te la querrás perder. La primera lección es una joya de sabiduría que nos invita a explorar el poder de nuestra mente. En un mundo donde a menudo sentimos que las circunstancias externas nos dominan, esta lección nos recuerda que la verdadera fuente de fortaleza reside en nuestro interior, y en nuestra capacidad de dominar nuestras emociones y reacciones. Imagina una situación común en tu vida, un día agitado en el trabajo, una discusión con un ser querido, o algún evento que desafíe tu paz interior. ¿Qué es lo que suele suceder en esos momentos? La mayoría de las personas reaccionamos impulsivamente, permitiendo que las emociones como la ira, la frustración o el estrés tomen el control. Pero Marco Aurelio nos ofrece una perspectiva diferente. Él nos recuerda que en lugar de ser prisioneros de nuestras emociones, podemos ser sus maestros. La clave radica en comprender que nuestras emociones no son dictadas por las circunstancias externas, sino por nuestra percepción y juicio de esas circunstancias. Este es el núcleo de la filosofía estoica, entender que somos los arquitectos de nuestras propias emociones. Marco Aurelio nos alienta a ejercer un dominio consciente sobre nuestras percepciones y juicios. Al hacerlo, ganamos una fortaleza interior que nos guía a través de los altibajos de la vida. Esta es una lección fundamental que destaca la importancia de la autoconciencia y la autodisciplina. La autoconciencia implica la reflexión consciente sobre nuestras reacciones emocionales. Cuando nos enfrentamos a una situación desafiante, debemos preguntarnos si nuestras emociones son proporcionadas y racionales. ¿Estamos dejando que las circunstancias externas nos perturben en exceso, o estamos manteniendo la calma y la claridad mental? Al adoptar esta mentalidad, nos acercamos a uno de los principales objetivos del estoicismo, la tranquilidad emocional. Marco Aurelio nos recuerda que al adueñarnos de nuestra mente y emociones, no solo ganamos el control sobre nosotros mismos, sino que también encontramos una sensación de paz y equilibrio que trasciende las turbulencias externas, como veremos más adelante. La segunda lección es una de las claves fundamentales para dominar tus emociones y encontrar la paz interior que reside en la forma en que percibes y evalúas las situaciones que enfrentas en la vida. La percepción se refiere a cómo interpretas y das significado a lo que experimentas. A menudo, nuestras respuestas emocionales están influenciadas por la interpretación que hacemos de las situaciones. Entrenar tu percepción implica tomar conciencia de tus pensamientos automáticos, y cuando sea necesario, cambiar tus patrones de pensamiento para que sean más realistas y saludables. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la idea de que puedes elegir cómo reaccionar ante las circunstancias. Marco Aurelio nos anima a elegir no sentirte herido frente a situaciones adversas. Esto no significa ignorar o reprimir tus emociones, sino elegir una respuesta consciente en lugar de una reacción impulsiva. A menudo, las emociones negativas como la tristeza, la ira o la frustración están relacionadas con la historia que te cuentas a ti mismo acerca de una situación. Por ejemplo, si no obtuviste un trabajo que querías, podrías interpretarlo como un fracaso personal y sentirte herido. Sin embargo, cambiar tu percepción implica considerar otras perspectivas. Podría ser que no obtener el trabajo sea una oportunidad para crecer y aprender. La resignificación es una técnica poderosa, que implica reinterpretar una situación de una manera que la haga emocionalmente menos impactante. En lugar de ver un obstáculo como un fracaso, puedes verlo como un desafío que te brinda la oportunidad de superarte a ti mismo. Entrenar tu percepción no solo te ayuda a dominar tus emociones, sino que también te brinda una paz interior duradera.
A través de la práctica de cambiar la forma en que ves el mundo, y las situaciones que enfrentas, te liberas de la esclavitud de las emociones negativas, y encuentras un equilibrio emocional. Esta travesía estoica acaba de comenzar. Sigamos adelante. La tercera lección está relacionada con la distinción entre el dolor y el sufrimiento. En un mundo donde enfrentamos inevitablemente desafíos y adversidades, esta lección nos invita a comprender que el dolor en sí mismo es una parte natural de la existencia, pero el sufrimiento es una respuesta emocional que podemos elegir evitar. Imagina por un momento las experiencias de dolor que has enfrentado en tu vida. Pueden ser tanto físicas como emocionales, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una ruptura amorosa, o incluso una lesión. El dolor es una realidad de la vida que todos enfrentamos en algún momento. Marco Aurelio nos recuerda que el dolor, en su esencia, es una respuesta natural a eventos y circunstancias que escapan a nuestro control. Es una señal de que algo está fuera de equilibrio. Esta perspectiva estoica nos invita a aceptar que el dolor es una parte intrínseca de la experiencia humana y que en lugar de resistirlo, debemos aprender a enfrentarlo con serenidad. A menudo, cuando experimentamos dolor, tendemos a amplificar nuestro sufrimiento a través de nuestros pensamientos y reacciones. Las preocupaciones, los miedos, y las expectativas excesivas, pueden aumentar nuestro dolor, convirtiéndolo en sufrimiento innecesario. Marco Aurelio nos alienta a adoptar una actitud de aceptación y desapego hacia el dolor. En lugar de resistirnos o lamentarnos ante el dolor, podemos aprender a enfrentarlo con serenidad y fortaleza. Esta actitud nos permite liberarnos del sufrimiento que surge de la lucha contra la realidad. La aceptación del dolor no significa negar nuestras emociones, sino abrazarlas con comprensión. Esta lección también tiene aplicaciones significativas en nuestra relación con el tiempo. Al liberarnos de la búsqueda obsesiva de una vida sin problemas, podemos aprender a disfrutar del presente, en lugar de aplazar nuestra felicidad en busca de un futuro ideal. Al aplicar esta lección, podemos experimentar un cambio profundo en la forma en que enfrentamos la vida, encontrando mayor satisfacción y equilibrio a través de la autenticidad, como veremos en el siguiente consejo. Pero antes de continuar, no olvides dar like al video, y suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. La cuarta lección trata sobre la importancia de la autenticidad en nuestras vidas. En un mundo donde a menudo nos vemos presionados para cumplir con expectativas ajenas y normas sociales, esta lección nos insta a abrazar nuestra verdadera esencia y vivir de acuerdo con nuestros principios. A menudo, en la búsqueda de la aprobación de los demás, nos vemos tentados a adoptar máscaras sociales, representando roles que no son auténticos para nosotros. Podemos pretender ser lo que otros esperan de nosotros, sacrificando nuestra propia autenticidad en el proceso. Marco Aurelio nos advierte sobre el costo de tal autoengaño. La sabiduría estoica nos llama a la introspección y la autorreflexión. Al mirar hacia nuestro interior, podemos descubrir quiénes somos realmente y cuáles son nuestros valores fundamentales. Aceptar nuestra verdadera esencia implica vivir de acuerdo con nuestros principios y ser fieles a nosotros mismos, en lugar de ceder ante la presión social. Marco Aurelio nos recuerda que la autenticidad no solo es un acto de valentía, sino también una fuente de fortaleza interior. Cuando somos auténticos, encontramos una paz que proviene de vivir en coherencia con nuestros valores. Esta coherencia interna nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos con integridad. Cuando vivimos auténticamente, no dependemos de la validación de los demás para sentirnos satisfechos. En lugar de buscar la aprobación de fuera, encontramos la satisfacción en vivir de acuerdo con nuestros valores. Al vivir de acuerdo con nuestros principios y abrazar nuestra verdadera esencia, encontramos una satisfacción que no depende de la aprobación externa. Esta lección nos invita a ser valientes, a romper con las máscaras sociales, y a vivir de manera auténtica, guiados por nuestros propios valores y principios. Si has usado las virtudes de la autenticidad, escríbenos en comentarios y comparte tu experiencia con nosotros. La quinta lección es una de las enseñanzas más poderosas de Marco Aurelio, ya que nos invita a vivir de acuerdo con nuestros valores fundamentales. Esta lección implica un profundo autoexamen,
y la toma de decisiones basadas en lo que consideramos esencial en la vida. A continuación, exploraremos cómo aplicar este concepto en tu día a día. El primer paso para vivir de acuerdo con tus valores es identificar cuáles son. Todos tenemos principios y creencias que consideramos importantes. Pueden ser la honestidad, la compasión, la responsabilidad o la libertad. Toma un tiempo reflexivo para identificar cuáles son tus valores fundamentales. Una vez que hayas identificado tus valores, el siguiente paso es tomar decisiones que estén en consonancia con ellos. Por ejemplo, si valoras la honestidad, asegúrate de ser honesto contigo mismo y con los demás en tus acciones y palabras. Cuando tomas decisiones que reflejan tus valores, te sientes más auténtico y satisfecho con tu vida. Vivir de acuerdo con tus valores no solo te beneficia a ti, sino que también puede enriquecer la vida de quienes te rodean. Cuando te esfuerzas por vivir de manera coherente con tus valores, tus acciones adquieren un significado más profundo. Puedes marcar una diferencia positiva en el mundo y sentirte más realizado. Mantener la coherencia en tus acciones a lo largo del tiempo es un desafío, pero es esencial para vivir de acuerdo con tus valores. La práctica constante y la autorreflexión son clave. Puede que enfrentes obstáculos y tentaciones que te alejen de tus valores, pero recordar por qué son importantes para ti te ayudará a perseverar. Vivir de acuerdo con tus valores es un camino que te llevará hacia una vida más auténtica y satisfactoria. Este es un aspecto fundamental del estoicismo, que nos insta a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, tomando decisiones basadas en nuestros propios valores. Dominar las emociones te puede abrir las puertas a una vida llena de paz interior. Abrazando estas virtudes estoicas, puedes ejercitar la dualidad del control y entrenar tu percepción para elegir cómo reaccionar ante las circunstancias. Sin importar las dificultades emocionales que enfrentes, tú tienes la capacidad de mantener la calma, tomar decisiones sabias y encontrar la serenidad. La práctica constante es la clave para el crecimiento personal. Utiliza estos consejos estoicos para tener una vida más plena y significativa. El conocimiento es poder, pero solo si lo pones en acción. Hay un vasto océano de sabiduría esperando ser explorado, y este canal es tu fuente de conocimiento para descubrir los misterios de la filosofía estoica. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. Te dejo con el siguiente video, da clic y no te lo pierdas.